El tema que vamos a tratar en esta tarde lleva por título Ignorando a Dios. Ignorando a Dios. Suena una palabra fuerte cuando hablamos de ignorar, pero quisiera hacerle esta pregunta y quisiera que si usted gusta y desea comentarlo ahí en los comentarios, dejar su opinión o su respuesta a esta pregunta que le estoy haciendo en esta tarde. ¿Alguna vez se ha sentido usted ignorado? ¿Alguna vez ha sentido o ha pasado por la experiencia de lo que es ser ignorado por alguien más, por alguna otra persona? Que usted desea hablar con esa persona de algo en especial o desea ser escuchado de alguna u otra forma y termina siendo totalmente ignorado. O cuando usted llega a alguna oficina o algún lugar, algún negocio y busca que lo atiendan, que le ayuden con cierta situación o cierto producto que usted va a comprar o que usted está buscando quizás, y lo ignoran. Pareciera que usted no está ahí, pareciera que usted no existe. Y quisiera que nos comentara cómo se sintió, si usted alguna vez le ha pasado, ha vivido la experiencia de sentirse ignorado por alguien. Sentirse ignorado por alguien ajeno o alguien desconocido, sentirse ignorado por alguien conocido, sentirse ignorado por quizás hasta por sus propios padres, sus propios hijos, sentirse ignorado por sus patrones, sentirse ignorado por la sociedad, sentirse ignorado por cualquier persona que se tope en el camino. A veces uno dice, mi tía muchas veces se ha sentido ignorada. Bien, creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido ignorados de alguna u otra forma. Y no hablar de, por ejemplo, cuando usted, hasta esa se considera de mala educación, ¿verdad? Cuando usted le llama por teléfono a una persona, algún amigo, algún hermano en Cristo, algún familiar, y está hablando con él, está queriéndoles poner un punto, le hace una pregunta y usted apenas va a empezar a responder y lo deja hablando solo al teléfono. Él se pone a hablar con otra persona que está ahí acompañándolo en su hogar, o otra persona que va pasando en el lugar que está la persona con la que usted está hablando a través del teléfono, y se queda usted hablando solo. Y oye a través de su auricular o a través del celular que esa persona con la que usted se está comunicando no está hablando con usted, está hablando con alguien más. Y eso se considera de mala educación. Pero otra vez, dejamos hablando solo, ignoramos a la persona con la que estamos hablando y produce tristeza, produce a veces enojo en las personas, en nosotros, produce desesperación, produce desánimo, produce, no sé, quizás en algunas personas hasta depresión, sentirse ignorado por todas las personas. Si a usted alguna vez se ha sentido ignorado, y yo pienso que usted se ha sentido ignorado en más de una ocasión, dice la hermana María Luisa, hasta ganas de llorar le dan a uno, ¿sí? Imagínese, si usted sabe lo que siente ser ignorado, pues no ignore a los demás. Trate de no ignorar a las demás personas. Si usted ha experimentado lo que se siente ser ignorado, no ignore a los demás. Al menos trate de escucharlos, trate de poner atención a lo que le están diciendo, saber que le están hablando a usted y que usted está atendiendo a lo que le están diciendo y no ignorar, ¿verdad? Hacer un lado lo que le están comentando como si no importara. Si usted sabe lo que se siente eso, pues no se lo haga a los demás, no lo haga con los demás. Todos anhelamos ser aceptados, todos anhelamos en algún momento de nuestra vida atención, pero tal vez una persona muy importante en su vida para usted le mostró poco interés, le mostró poco interés a lo que usted quería decirle, poco interés a su situación, poco interés a lo que usted está viviendo, a lo que usted está pasando. Muchas personas cuando están en situaciones difíciles, dígase enfermedad, dígase problemas económicos, díganse problemas emocionales, y lo que quiere es nada más uno ser escuchado. Pero a veces ni eso logramos obtener de las personas. Un poco de tiempo para que nos escuchen o siquiera pongan algo de atención a lo que les vamos a decir, y terminamos siendo ignorados, diciendo no me interesa. Al mostrar poco interés, estamos diciendo no me interesa lo que me está diciendo, no me interesa su problema, no quiero saber nada de ello. Pero hay algo que todavía es más grave
que ignorarnos unos a otros. Llevar esto al punto de intentar, usted y yo, ignorar a Dios. Hacer como que Dios no nos importa. Hacer como que Dios no nos interesa lo que Dios nos tiene que decir. No nos atrapa el mensaje que Dios quiere platicarnos. No queremos saber nada de Dios. No nos interesan las cosas de Dios, sus promesas, sus mandamientos. No nos interesa y ignoramos e intentamos ignorar a Dios. Si usted sabe lo que se siente ser ignorado, sabrá que no es un sentimiento agradable sentirse ignorado. Pero todos podrían casi asegurarlo que todos en algún momento de nuestra vida hemos ignorado a Dios. Lo buscamos nada más cuando necesitamos. Buscamos a Dios y entonces sí queremos la atención de Dios. Entonces sí buscamos estar atentos y estar en comunicación directa con nuestro Padre Celestial. Ahora sí nos interesa nuestra relación con Dios, pero cuando estábamos bien, cuando estábamos sanos, cuando toda la economía iba bien, cuando no había problemas, lo ignorábamos totalmente. No queríamos saber nada de Dios. Cuando hay dolor, cuando hay necesidad, cuando hay temor, entonces sí queremos la atención de Dios y sí queremos estar hablando con Dios, pero cuando todo se mejora desde el punto de vista material, volvemos a ese sentimiento o esa condición de querer ignorar nuevamente a Dios. Volvemos a vivir como vivíamos antes. Despreciamos o ignoramos los mandamientos de Dios que antes buscábamos. Ignoramos la comunicación con Dios que antes en los momentos difíciles, cada cuando queríamos estar orando y comunicándonos con Él. Ignoramos las reuniones de la iglesia que antes cuando estábamos en necesidad, cómo nos queríamos reunir, pero ahora lo ignoramos. Lo dejamos a un lado. ¿Por qué será? Y quisiera que me comentaran, así como me comentaron en esta pregunta. Hay algo peor, ¿verdad? Que ignorarnos unos a otros es ignorar a Dios. ¿Por qué será que a las personas se nos hace tan fácil ignorar a nuestro Dios? ¿Qué cree? ¿Por qué usted piensa que a las personas se les hará tan fácil? No lo piensan dos veces. No lo piensan, ni siquiera lo piensan. Ni siquiera les pasa por la mente. Están tan acostumbrados a esta actitud que apenas pasa el problema, apenas se sienten un poquito mejor y hablando de cualquier situación, ¿verdad? Caótica que usted esté viviendo, e ignoramos a Dios. ¿Por qué será que para nosotros como personas, y estoy hablando en general, todos, incluyéndome a mí, incluyéndolo a usted, porque como le decía, todos en algún momento en específico en nuestra vida, habremos intentado ignorar a Dios? De alguna u otra forma, habremos intentado ignorar a Dios. ¿Por qué? Póngase a pensar por qué ignoró usted a Dios o por qué ha escuchado o ha visto que alguien ignora a Dios. ¿Por qué ignorar a Dios? ¿Por qué en algunos momentos de nuestra vida queremos ser los más grandes amigos de Dios? Pero en algunos otros momentos lo ignoramos totalmente y no nos interesa saber de Él. No queremos comunicarnos con Dios. No queremos saber de Dios. ¿Por qué ignorar a Dios? Espero que alguien nos comente y alguien nos diga por qué usted piensa que las personas les es tan fácil ignorar a Dios. Dejen un comentario. Ponga ahí un comentario. Compártanos su experiencia. ¿Por qué será tan fácil para las personas ignorar a Dios? Dice la hermana Hilda, el orgullo del humano. Que uno puede salir adelante sin Dios. Quizás sea el orgullo de las personas, ¿verdad? Somos orgullosos, no queremos ayuda de Dios. Pero luego vuelvo a lo mismo. ¿Por qué en otras circunstancias de nuestra vida difícil, cuando estamos pasando momentos difíciles, entonces sí ponemos atención a Dios? ¿Será que el orgullo también nada más en ciertas situaciones nos sentimos orgullosos y en algunas otras no nos sentimos tan orgullosos? Dice mi tía, porque el diablo anda rondando y ofreciendo con sus mentiras las cosas del mundo. Bueno, quizás también sean las tentaciones de Satanás, sea el materialismo, las diversiones. Porque se les quita, dice mi esposita, porque se les quita el miedo.
o la enfermedad o la preocupación y ya no les interesa saber a Dios. Ya ignora a Dios porque ya estoy sano, ya no necesito de Dios. Porque ya tengo trabajo, ya no necesito de Dios. Lo ignoro ahora sí porque no me interesa más saber de Dios. Ya tengo trabajo, ya tengo salud, ya tengo lo que necesitaba. Entonces ya no me interesa saber de Dios. Lo voy a ignorar. Dice mi cuñado Juan Carlos, por la falta de amor. Quizás también por la falta de amor a Dios. Porque el mundo es más llamativo, dice la hermana María Luisa. Sí, el mundo es muy llamativo, es cierto. Falta de amor, vuelven a escribir. Pero se nos es fácil ignorar a Dios. ¿No lo ha notado? ¿Cómo es de fácil, inclusive para muchos cristianos, se les es fácil ignorar a Dios? Ignorar a Dios. Y según el diccionario de la lengua española, ignorar tiene como definición el desconocer algo, no saber algo, o no tener, o no notar algo, ¿verdad? No tener noticia de ello, desconocer algo, o no prestar atención, o no prestar importancia a alguna cosa, o algún conocimiento, o alguna situación. Entonces, ignorar es, puedes bien conocerlo y no darle la importancia a eso que conoces, o puedes no conocerlo y por eso no le das la importancia y igual estás ignorando. Por falta de conocimiento ignoras, o por tener conocimiento también puedes ignorar. Aunque tengas el conocimiento, puedes aún así ignorar. Otro comentario que nos ponen es porque se sienten autosuficientes. Pues también. Entonces, me siento autosuficiente, no necesito de Dios, pero ¿por qué en otras situaciones ya no me siento autosuficiente y sí quiero la relación con Dios? ¿Por qué a las personas se nos hace tan fácil ignorar a Dios? Se nos hace muy, muy fácil olvidarnos de Dios. Cuando las cosas malas en nuestra vida pasan, nos olvidamos de Dios y lo ignoramos. Y si usted se siente mal cuando lo ignoran, imagínese que usted solamente busca a Dios cuando le conviene y luego lo ignora. Cuando Dios quiere hablarle, lo ignora. Cuando Dios quiere darle promesas, usted lo ignora. Cuando Dios quiere llevarlo al cielo, luego lo ignora porque usted ya obtuvo lo que quería y ya no me interesa más nada con Dios. A veces pasamos nuestra vida ignorando, ¿verdad? Media vida ignorando o tratando de ignorar a Dios. Tratamos de... No quiero saber de Dios, no me interesa conocer de Dios, no haciendo caso a lo que Él nos manda, no haciendo caso a lo que Él nos pide. Él quiere para nuestra vida lo mejor, pero no me interesa saber lo que Dios quiere para mi vida. Yo soy autosuficiente, como dirían algunos en su respuesta, y voy a hacer lo que mejor me parece. Haciendo lo que nosotros creemos que tenemos que hacer y no lo que Dios está insistiendo que hagamos, es una forma de ignorar a Dios. Por más que queramos, no podemos vivir ignorando a Dios. Dios se va a encargar de que de alguna u otra manera llamar nuestra atención y hacernos ver que necesitamos de Él. Por más que usted quiera ignorarlo y que yo quiera ignorar a Dios, tarde o temprano, como se lo decía, la mayoría de las personas dicen, no necesito de Dios porque estoy bien, soy autosuficiente, pero viene la enfermedad, vienen las desgracias, vienen los problemas, viene la escasez. Ahora sí quiero estar cerca de Dios. Dios se va a encargar de hacernos entender que necesitamos de Él. Y vamos a entender que no podemos ignorar a Dios. Por más que querramos ignorar a Dios, en un momento en nuestra vida, Dios se va a encargar de mostrarnos que no lo podemos ignorar. Y va a haber un momento especial que quizás sea demasiado tarde y usted va a querer ignorar a Dios ahí en ese momento, en el día del juicio final, y ya no va a poder ignorarlo. Quizás ahorita lo intentemos, pero tarde o temprano Dios nos dará una situación en la cual no podamos ignorarlo. Por más que intentemos, no lo vamos a lograr, y mientras insistamos en ignorarlo, más nos daremos cuenta que, como el apóstol Pablo, mientras más tratamos de ignorar a Dios, mientras más tratamos de no pensar en Dios,
más nos vamos a dar cuenta que necesitamos de Él. Como el apóstol Pablo, mientras más iba en contra de la voluntad de Dios, decía Pablo, Saulo, ¿verdad? Dura cosa te das cosas contra el aguijón. El único que se está lastimando eres tú. Cuando usted y yo ignoramos a Dios, el único perjudicado somos usted y yo. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personajes bíblicos que ignoraron a Dios. Y hemos visto desde el inicio Adán y Eva, ¿verdad? Ignoraron el mandato de Dios, no coman de ese árbol, y allá van a comer, ignorando totalmente lo que Dios les había dicho, y luego vinieron las consecuencias por ignorar a Dios. Dios se encargó de hacerles notar por medio de la consecuencia que ignorarlo trae consecuencias, que ignorarlo trae sufrimiento a tu vida. Por más que tú pienses que tú eres autosuficiente, que tú puedes tomar mejores decisiones que Dios, ignorar a Dios trae consecuencias a nuestra vida. Ahora, hay muchos personajes bíblicos, pero elegí solamente uno, porque si no, la clase se extendería mucho y ya sabe que yo me suelto hable y hable. Hay muchos personajes, pero escogí uno. Un personaje en especial, y este personaje se le da en clase de niños, y es Jonás. Dios le da instrucciones a Jonás, y Jonás decide ignorar a Dios. Hacer como que Dios no le había dicho nada. Hacer como que Dios no escuche, como aquellos niños caprichosos en México. Recuerda que de niños decíamos cuando no queríamos escuchar, no oigo, y se tapaban los oídos, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, decía uno, ¿verdad? De niño. Bueno, los que son más de mi generación, ¿verdad? Quizás conozcan eso. Pero decía eso uno. Estamos ignorando, quiero ignorar, no voy a poner atención, no quiero saber nada de lo que me dices. Dios quiere hablar con Jonás y le da instrucciones claras a Jonás, y Jonás ignora lo que Dios le había mandado hacer. Acompáñame allá a Jonás, capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a leer en nuestras Biblias. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, pero no para ir a Nínive, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave o un barco que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos, subraye. En el versículo 3 dice, se levantó para huir de la presencia de Dios. Jonás se levantó para ignorar a Dios, para alejarse de Dios. ¿Qué otra forma de ignorar a una persona es, me voy a ir lejos, no quiero que se acerque a mí, no quiero que me hable, voy a poner tierra de promedio? Y Jonás pensó, mientras más lejos me vaya de Dios, voy a ignorarlo de esa manera y no voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Dice, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Cuando oímos estas ciudades y cuando oímos a qué se está refiriendo, dijo Dios, Jonás, ve a Nínive. Y Jonás dijo, no. Jonás va y desciende a una ciudad que se llama Jope. Y si usted mira ahí en el mapita, le puse un mapita, ahí está, dice Jope en el punto rojo. Jonás desciende hacia ciudad, a Jope, ciudad costera obviamente porque tomó un barco ahí. Y en lugar de ir hacia Nínive, que Nínive está hacia, bueno, en mi pantalla es hacia mi mano derecha, no sé cómo lo mire usted, pero es ahí cerquita de Jope, no está muy lejos de Jope. Dios le dice, ve a Nínive, a predicar a la ciudad de Nínive. Y Jonás dice, no, yo tengo una mejor idea. Voy a ignorar lo que Dios me dijo y me voy a ir a Tarsis. Fíjese dónde está Tarsis. En España, en lo que hoy es España. Jonás, en lugar de ir a Nínive, cerca de ahí, de donde él vivía, decide irse hasta el otro extremo, hasta España. Fíjese todo lo que tenía que atravesar el barco en el que iba Jonás para poder llegar a Tarsis, donde él se quería ir a esconder. Tenía que pasar lo que hoy conocemos como Italia. Sí, mira la botita ahí en el mapa, eso es Italia. En la parte de abajo de España tenía que llegar Jonás a la ciudad de Tarsis. Dijo, allá me voy a ir. Polos opuestos. Dios lo manda hacia la derecha. No, Jonás, yo me voy hacia la izquierda.
Si Dios lo hubiera mandado hacia Tarsis, muy probablemente Jonás hubiera dicho, no, yo me voy hacia el otro lado. Eso es ignorar a Dios. Eso es querer jugar con Dios. Decir, no me interesa lo que tú me dijiste, Dios. No quiero saber lo que tú me mandaste a hacer. Yo voy a hacer lo que yo considero correcto. Y voy a ignorar tu voluntad. Jonás fue en contra. Y por eso, si se fijan, estas dos ciudades están en direcciones opuestas. Partiendo de Jope, están en direcciones opuestas. Nínive está hacia un lado. Tarsis está hacia el otro extremo. Jonás estaba en el camino opuesto a lo que Dios le había mandado porque ignoró lo que Dios le había mandado. Porque Dios le había dicho, Jonás, hijo de Aminatí, diciendo, levántate y ve ¿a dónde? A Nínive. Vas a ir allá y vas a predicarles porque necesitan que les hables de las cosas mías, Jonás. Y Jonás dijo, no, yo me voy a Tarsis. Me gusta más Tarsis que Nínive. Voy a ignorar lo que me dijiste y voy a hacer lo que yo quiero hacer. Esa es la actitud de la mayoría de las personas hoy en día. Dios nos dice una cosa, no, yo voy a hacer esto porque a mí me gusta, porque esto es lo que yo considero correcto. Dios está mal. Voy a ignorar la voluntad de Dios. Voy a ignorar el consejo de Dios. Yo tengo la razón, Dios está equivocado. Yo vivo de acuerdo a la época, Dios es anticuado. Lo mismo pensó Jonás. ¿Qué voy a ir a hacer a Nínive? No, yo me voy a Tarsis. Tarsis está mucho mejor que Nínive. Vámonos para Tarsis. Imagínense, así vivimos muchos de nosotros ignorando la voluntad de Dios y el consejo de Dios. Pero ¿qué sucedió con Jonás? Bueno, si usted sabe la historia de Jonás, todo momento y toda situación en la que nosotros ignoramos el consejo de Dios, hacemos como que nos entra por un oído y nos sale por el otro oído. No nos importa lo que Dios dice en su palabra. No me interesa lo que Dios me aconseja para mi matrimonio. No me interesa ni me importa lo que Dios aconseja para cómo criar a mis hijos. No me interesa lo que Dios aconseja en cómo debo hablar como cristiano. No me importa si Dios me manda a reunirme los domingos. No me importa, no voy a hacerlo. No me interesa. Toda cosa cuando ignoramos la voluntad de Dios trae consecuencias a nuestra vida. Aprendamos lo de Jonás. Jonás dijo, ya solucioné el problema. Dios me mandó a Nínive, ¿cómo lo soluciono? Me voy al lado opuesto para que Dios entienda que no voy a hacer lo que Él me dice. Que ignoré lo que Él me pidió. A ver si Dios se deja ya por fin de estarme molestando, quizás diría Jonás. Pero no sucedió así. Siempre que ignoramos la voluntad de Dios, siempre que tratamos de ignorar a Dios, Dios se va a encargar de alguna u otra manera de hacernos entender que no podemos ignorarlo. Que Dios está ahí. Que Dios está en control de todo. Por más que tú quieras ignorarlo, Dios está en control de todo. Vayamos a leer a partir del versículo 4, ahora de Jonás capítulo 1, pero ahora el versículo 4. Total, Jonás se sube, se va en el barco y se va con esta gente hacia Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, pensando que si me voy a Tarsis, en Tarsis allá no está Dios, porque me voy muy lejos. Jehová está aquí en esta parte, en esta región, en esta ciudad, aquí en Nínive, toda esta área, pero si me voy hasta Tarsis, allá no puede llegar Dios. Huyendo lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4. Hablando de huir lejos, a veces pensamos como humanos lo mismo. Dios está en la iglesia, ahí en el edificio de piedra. Si me voy lejos, allá a cometer pecado, allá no está Dios, allá no me va a ver. ¿Verdad? Ignoramos que Dios está en todo lugar. Versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó, adivine sobre quién, sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, dinos ahora,
¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Por qué nos está sucediendo esto, Jonás? ¿Por qué estamos a punto de perecer en el mar, Jonás? ¿Qué hiciste? Jonás quiso ignorar a Dios, pero creo que ahora le estaba prestando mucha atención a Dios. Los marineros y Jonás estaban muy atentos al por qué estaban en esa situación en la que estaban viviendo. Y los marineros echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Versículo 8. Entonces le dijeron, decláranos ahora por qué ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová. No es cierto. Si le tuvieras temor a Jehová, no fueras hacia Tarsis. Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué hiciste lo que hiciste, Jonás? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Los marineros estaban regañando ahora a Jonás. ¿Qué hiciste, Jonás? Pusiste en riesgo nuestra vida por andar de desobediente, por andar ignorando lo que Dios te mandó a hacer. Mira ahora cómo estamos todos, a punto de ahogarnos en el mar por culpa tuya, por andar queriendo ignorar a Dios. Y aquellos hombres temieron en sobremanera, versículo 10, y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huida de la presencia de Jehová, pues se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tómenme y láncenme al mar, y el mar se va a aquietar, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Subráyelo. Por mi causa, por tratar de ignorar a Dios, ha venido esta gran tempestad, no solamente sobre mí, dice Jonás, también sobre ustedes. Versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces todos aquellos hombres clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, los marineros, y lo lanzaron al mar, y el mar se aquietó. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová y hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dígame si ahora Jonás podía ignorar a Dios. Dígame si ahora podía hacerse el digno de ignorar a Dios. De no me interesa saber de Dios, no quiero saber de Dios. Vete lejos de mí, Dios. No puedes llegar hasta estos lugares donde yo estoy tan lejano. Dígame si pudo ignorar a Dios en el barco. Dígame si pudo ignorar a Dios ahora en el vientre del pez. Y si usted sigue leyendo en el capítulo, encontrará la oración que hizo Jonás desde el vientre del pez a Dios. ¿O no que lo querías ignorar, Jonás? ¿No que querías ignorar a Dios? El ignorar o el tratar de ignorar a Dios trae consecuencias a nuestra vida. Pero lo más importante y que quiero que entendamos es que en el ejemplo de Jonás, el que una persona que se dice temer a Dios, como Jonás decía, yo soy siervo de Dios, yo temo a Jehová, y trató de ignorar a Dios, no solamente trajo consecuencias sobre él, trajo calamidad y trajo sufrimiento, peligro de muerte incluso a todas las personas que lo rodeaban a él. Así como cuando la Escritura nos dice que cuando alguien hace la voluntad de Dios, por medio de las bendiciones que Dios nos da a uno, esas bendiciones alcanzan a aquellos que no han obedecido a Dios en nuestra familia. Cuando uno es cristiano y falla e ignora o trata de ignorar a Dios en nuestro hogar, no solamente trae calamidad sobre uno, sino sobre las personas que nos rodean. Nuestra familia también. En este caso, los marineros que estaban junto con Jonás en este barco. Por culpa de Jonás, y podemos leerlo nuevamente, versículo 12. Dice Jonás 1:12, y él le respondió, tomadme y echadme en el mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. ¿Sobre quién? Sobre ustedes. Así como las bendiciones, cuando llega la bendición de Dios, alcanza a nuestra familia.
Cuando usted es cristiano y no hace las cosas bien delante de Dios y trata de ignorar a Dios, esa consecuencia o esa llamada de atención de Dios para mostrarnos que no podemos ignorar a Dios, no solamente la va a experimentar usted, la va a experimentar también las personas que lo rodean. Y eso es triste. Los marineros, ¿qué culpa tenían ahí? No sabían de dónde venía este hombre, no sabían qué había hecho, ¿por qué ellos? Por culpa de uno. Estaban experimentando todos esa mala situación y esa tormenta y a punto de naufragar. El tratar de ignorar a Dios trae sufrimientos a nosotros y también trae sufrimiento a las personas que nos rodean. ¿Le gustaría a usted ignorar a Dios? A mí no. Porque yo quiero que para mi familia, para mis hermanos, para las personas que me rodean, haya bendición para mí y para ellos también. No sufrimiento, no peligros como estos. No tratemos de ignorar a Dios. Solamente buscamos a Dios en las buenas. Digo, en las buenas lo dejamos, ¿verdad? Lo ignoramos, y en las malas, en las malas lo buscamos. Hoy en día seguimos como Jonás, la mayoría de las personas. Tratamos de ignorar a Dios. Tratamos de hacerlo a un lado. Mucho más cuando las cosas van bien, nos volvemos autosuficientes, ¿verdad? Entre comillas, porque nadie es autosuficiente. Nuestra vida depende de Dios. Hoy seguimos tratando de ignorar a Dios. Romanos capítulo 10, versículo 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En lugar de no ignorar a Dios, en lugar de apegarnos a la voluntad de Dios, decimos: no me interesa lo que Dios me va a aconsejar, yo voy a hacer mi propia voluntad. Yo voy a hacer lo que a mí me conviene. Voy a ignorar a Dios, voy a dejarlo a un lado. Dios no sirve, Dios es anticuado, Dios es un invento. Nada más vive en la mente de las personas, no es real. Y tratamos de ignorar a Dios, procurando establecer nuestra propia justicia, nuestra propia manera de vivir, nuestra propia manera de actuar. Romanos capítulo 1, versículo 18. Vayamos a Romanos. Y me encanta porque a veces nos preguntamos: ¿pero por qué hay tanta maldad en el mundo? Por esto. Porque las personas ignoramos a Dios y a su voluntad. Mire, usted puede leer Romanos capítulo 1 desde el 18 hasta el 32. No lo voy a leer todo porque va a ser muy extenso, pero quiero leer unos versículos después del 28. Romanos capítulo 1, versículo 28 dice: y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, en otras palabras, lo ignoraron. O sea, no le dieron validez a lo que Dios pedía, a lo que Dios recomendaba. Como ellos ignoraron a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Por qué la gente actúa de esta manera hoy en día? La respuesta está en el 28. Porque no me interesa saber nada de Dios. Porque no quiero tomar en cuenta lo que Dios me dice. Quiero ignorar lo que Dios me dice y quiero andar con mi propia manera de pensar. Con mi propia justicia. Establecer mi propia justicia de lo que es correcto e incorrecto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7. Podríamos decir que cuando una persona ignora porque desconoce, quizás hay cierta justificación. Y digo cierta porque si desconoce, ¿por qué no ha buscado conocer? Es que desconozco la Biblia. ¿Y por qué no la ha estudiado? ¿No tiene una Biblia en su casa? Sí, pero desconozco. Bueno, hasta cierto punto podría decir que está justificado. Hasta cierto punto, porque el conocimiento está a la mano. Pero si hablamos de cristianos y cristianas que ya conocemos la voluntad de Dios, que ya sabemos las cosas de Dios y aún así y tratamos de ignorar a Dios y a su voluntad y a sus mandamientos voluntariamente,
Fíjese, con conocimiento, no es que no tengamos conocimiento, voluntariamente. Yo lo sé, pero aún así lo quiero hacer, aún así quiero ignorar la voluntad y los designios de Dios. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por el cual del mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Le hago esta pregunta. Pregúntele usted, ¿has oído que en la Biblia dice que se va a acabar el mundo un día? No sabemos cuál, pero un día va a terminar el mundo. Y quiero pensar que con las personas que usted le pregunte, más de un 98% quizás, le van a decir, sí, he oído del fin del mundo. ¿Pero estudias la Biblia? No, pero he escuchado de que hay un fin y que un día va a ser destruido el mundo. Un día se va a acabar este planeta, va a ser destruido. Bueno, si ya sabes que este planeta va a ser destruido, si al menos tienes ese conocimiento de que sabes que un día este planeta va a dejar de existir, este lugar donde vives va a dejar de existir, ¿por qué sigues ignorando voluntariamente el consejo de Dios? ¿Por qué sigues ignorando la salvación de Dios? ¿Por qué sigues ignorando y no te vuelves cristiano? ¿Por qué sigues ignorando y no te acercas a las promesas de Dios, a su salvación? ¿Por qué no eres adoptado como hijo de Dios? ¿Por qué no te bautizas? Si sabes que un día todo se va a acabar. Si lo sabes, ¿por qué quieres ignorarlo voluntariamente? ¿Por qué tratas de ignorarlo voluntariamente? Si sabes que el mundo que hoy conocemos está reservado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, ¿por qué tratas de ignorar a Dios? Mira, hermano y amigos, ya se fue y todavía no se acaba de ir. Mire, yo lo estoy viendo ya. Empezó la pandemia y cómo salían cristianos fieles, ¿verdad? Y estudiosos de la Biblia y personas que querían oír de la palabra de Dios y estaban queriendo estudiar y saber más de Biblia, tener una relación más cercana a Dios, pero todavía no acaba de pasar la pandemia, pero ya sienten que el miedo se les fue de su corazón. ¿Y la Biblia está empolvada otra vez? Y si les preguntan dónde está la Biblia, no van a saber. Porque como ya no hay miedo, ya no me interesa Dios. Ya lo voy a ignorar porque ya pasó el miedo. Ya no siento miedo. Cuando llegue a sentir otra vez miedo, entonces buscaré a Dios. ¿Por qué lo ignora? ¿Por qué ignoramos a Dios? ¿Por qué tratamos de ignorar a Dios como Jonás? Cuando Dios es claro en lo que Él nos ha recomendado y quiere para nosotros. ¿Por qué decirle, no, luego, no, ahorita no tengo tiempo. Después. Cuando yo lo necesite. ¿Por qué ignorar a Dios? ¿Por qué ignorar su salvación? ¿Por qué ignorar lo peor? Voluntariamente. Con todo el conocimiento que usted sabe quién es Dios. Usted sabe que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Usted sabe que Dios va a salvar a sus elegidos, pero también sabe que Dios va a condenar a aquellos que no le obedecieron. Si usted lo sabe, ¿por qué ignorarlo? ¿Por qué tratar de ignorarlo? Hay dos opciones y usted puede tomar dos rumbos como lo tenía Jonás. Jonás tenía dos opciones. Número 1, hacer la voluntad de Dios. Ir a Nínive como Dios me mandó. Número 2, ir en contra de lo que Dios me mandó. Ignorar a Dios y hacer mi propia voluntad. Tomar mi propio camino. Yo voy a hacer lo que yo creo. No me interesa lo que Dios me aconseja. No necesito de Dios. Hay dos opciones. Jonás tomó la que tomamos muchas personas y en alguna ocasión la hemos tomado. Ignorar a Dios. No me interesa saber de Dios ahorita. No quiero saber de Dios. Y Dios se ha encargado y se encargará de hacernos entender que a Él no lo podremos nunca ignorar. Tarde o temprano. Si no es aquí, si es en la siguiente vida, no podremos ignorar a Dios. ¿Cuántos de nosotros vamos rumbo a Tarsis? Usted y yo. Aún hablando inclusive en cristianos. ¿Cuántos cristianos en lugar de ir a Nínive van a Tarsis hoy en día? ¿Cuántos cristianos en lugar de ir a adorar a Dios van al mundo? ¿Cuántos cristianos hoy en día, como ya se les pasó el miedo, ya no se paran en la iglesia, ahora se van a otros lugares? Van hacia Tarsis en lugar de ir a lo que Dios nos mandó a hacer. En lugar de ir a Nínive,
Agarramos un barco a Tarsis, acabo aquí, Dios no me mira. Acabo aquí, Dios no me va a escuchar. Acabo aquí, si me puedo esconder de la presencia de Dios. No, aprendamos del ejemplo de Jonás. A Dios no lo podemos ignorar. Tarde o temprano, Dios llamará nuestra atención y nos mostrará que a Él no lo podemos ignorar. ¿Cuánto tiempo más tardará usted, mi amigo, mi hermano, en seguir ignorando a Dios? Quizás antes de tomar el barco hacia Tarsis. Quizás cuando inicie la tempestad en medio del mar. O quizás seamos como Jonás. No clamaremos a Dios hasta que no estemos dentro del vientre del pez. Hasta que no estemos en una condición en la cual no podemos salir hacia ningún lado. Estemos atados sin podernos mover, sin podernos valer por nosotros mismos. ¿Hasta entonces dejaremos de ignorar a Dios? ¿Hasta que estemos dentro del pez? ¿Hasta que estemos sin esperanza? ¿Siendo alimento de un pez? No esperemos hasta ese momento. Si Dios nos mandó a Nínive, no lo ignoremos. Vayamos a Nínive y olvídese de Tarsis. Si Dios nos mandó a ser más espirituales, olvídese del materialismo. Vayamos a lo espiritual. Si Dios nos mandó a hacer las cosas que Él nos ha mandado, hay que ir hacia ese lugar, hacia ese destino y olvidarnos del otro camino. Recuerde, Dios nos habla de dos caminos, uno angosto que va a vida eterna y uno ancho por el que van todos pero van a la perdición. ¿Hasta cuándo va a ignorar la advertencia de Dios de que le está diciendo ese camino va a la muerte, ese camino te lleva a la perdición? Obedece, hazme caso. Tienes oportunidad, cambia el camino. Quiero cosas mejores para ti. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que estemos dentro del gran pez? ¿Como Jonás? Termino con este pasaje para mis hermanos ya bautizados, ¿verdad? Que han decidido ignorar a Dios. ¿Por qué razón? No lo sé. Solamente ellos y Dios lo sabrán. Pero dice Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, e ignora la voluntad de Dios, le es pecado. Se cierra la sesión. Si usted como cristiano ya entendió qué es el Evangelio, ya se bautizó y sabe lo que es hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si Dios lo mandó a Nínive, vaya a Nínive. No agarre ese barco hacia Tarsis. No se espere hasta estar dentro del vientre del pez para decir, Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, ahora sí quiero ponerte atención. La historia de Jonás termina, Jonás clama a Dios desde el vientre del pez. Dios lo deja 3 días en el vientre del pez. El pez va y lo devuelve en tierra. Y ahora sí le vuelve a decir Dios a Jonás, Jonás, ¿ahora sí me vas a poner atención? ¿Ahora ya no me vas a ignorar? Ve a Nínive. ¿Y sabe qué hace Jonás? Ahora sí va a Nínive. Ahora sí te escuché, Señor. Ahora sí sé lo que me mandaste, Padre. Ahora sí voy a hacer tu voluntad. Ya te puse atención. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que esté dentro del vientre del pez? No esperemos estar en el vientre del pez para poner atención a Dios. Dejemos de querer ignorar a Dios. A Dios nadie lo puede ignorar. Tarde o temprano va a llamar nuestra atención y nos va a hacer notar que Él está ahí y que tenemos que poner atención, que toda nuestra vida y todo lo que nos rodea depende de Él, de Dios, y no de nosotros. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí nos vamos a quedar. Gracias por acompañarnos y les animo en el nombre del Señor, si usted no ha obedecido el Evangelio y quiere ser salvo y quiere dejar de ignorar a Dios, obedezca el Evangelio. Acérquese a una iglesia de Cristo. Cumpla con el Evangelio. Confese a Cristo como su Señor y Salvador. Arrepiéntese de sus pecados. Bautícese en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nazca vida nueva, ¿verdad? Y sea fiel hasta la muerte para heredar la corona de la vida. Fiel, escuchando y dejando de ignorar a Dios desde el nacimiento del bautismo hasta la muerte. Dejar ya de ignorar a Dios. Dejar ya de tratar de alejarnos y de huir de la presencia de Dios. No estemos
y querramos buscar a Dios hasta que estemos dentro del vientre del gran pez. Bien.